Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss Nelly Guamaní López, la profesora de comprensión de lectura. El día de hoy, chicos, les he traído un texto muy interesante que nos va a permitir conocer nuestros antepasados. Vamos a acercar un poquito la imagen. Es la página 164. Dice, lee el título y responde. ¿Has oído hablar de los quipus? ¿Qué son? Antes se creía que era una forma de comunicación. ¿Para qué servía? ¿Por qué habían tantos nudos? ¿Crees que en la actualidad aún se sigan usando quipus en las regiones del Perú? ¿Qué tipo de texto leerás? ¿Qué características tiene? Parece uno narrativo, ¿no? Informativo también. Lee atentamente y aplica una estrategia de lectura. Los quipus. Quipu quiere decir anudar, nudo, y también se toma por la cuenta, porque los nudos le daban a toda cosa. Hacían los indios hilos de diversos colores. Unos eran de un solo color, otros de dos colores, otros de tres, otros de más, porque los colores simples y las mezclaban. Todas tenían su significado de por sí. Los hilos eran muy torcidos, de 3 o 4 lisueños y gruesos como un uso de hierro, y largos de 3, 4 de vara, las cuales se ensartaban en otro hilo por su orden a la larga, a manera de rapacejos. Por los colores sacaban lo que contiene en aquel tal hilo, como el oro por el amarillo y la plata por el blanco, y por el colorado la gente de guerra. Las cosas que no tenían color iban puestas por su orden, empezando de las que más calidad y procediendo hasta los de menos. Cada cosa en su género como en los mieses y legumbres. Pongamos por comparación las de España. Primero el trigo, luego la cebada, luego el garbanzo, haba, mijo, etc. Y también cuando daban cuenta de las armas, primero ponían las que tenían por más nobles, como lanzas, y luego dardos, arcos, flechas, porras, hachas, hondas y las demás armas que tenía. Y hablando de los vasallos, daban cuenta de los vecinos de cada pueblo, y luego en junto los de cada provincia. En el primer hilo ponían los viejos de 70 años arriba, en el segundo los hombres maduros de 50 arriba, en el tercero contenían los de 40 y así de 10 en 10 años, hasta los niños de teta. Por la misma orden contaban las mujeres por las edades. Algunos de estos hilos tenían otros hilitos delgados del mismo color, como hijuelas o excepciones de aquellas reglas generales, como digamos en el hilo de los hombres o mujeres, de tal edad que se entendían ser casados. Los hilitos significaban el número de viudos o viudas que de aquella edad había aquel año, porque estas cuentas eran anuales y se daban razón más de un año solo. Los nudos se daban por un orden de unidad, centenas, decenas, centena, millar, decena de millar, y pocas veces o nunca pasaban a las centenas de millar, porque como cada pueblo tenía su cuenta por sí y cada metrópoli la de su distrito, nunca llegaba el número de estos o de aquellos a tanta cantidad que pasase la centena de millar. En lo más alto de los hilos ponían el número mayor, que era la decena de millar, y más abajo el millar, y así hasta la unidad. Los nudos de cada número y de cada hilo iban parejos, uno con otros, ni más ni menos que los pone un buen contador para hacer una suma grande. Los nudos o quipus los tenían los indios, los cuales se llamaban Chipucamayu, quiere decir el que tiene cargo de las cuentas,
Y aunque en aquel tiempo había poca diferencia en los indios de buenos a malos, que según su poca malicia o el buen gobierno que tenían, todos se podían llamar buenos. Con todo eso elegían para este oficio y para otro cualquiera los más aprobados y los que hubiesen dado más larga experiencia de su bondad. No se les daba por favor porque entre aquellos indios jamás se usó favor ajeno, sino el de su propia virtud. Tampoco se daban vendidos ni arrebatados, porque ni supieron arrendar, ni comprar, ni vender, porque no tuvieron monedas. Trocaban unas cosas por otras, eso en las cosas de comer, y no más que no vendían los vestidos, ni las casas, ni heredades. Inca Garcilaso de la Vega. ¿Viste? Los nudos en los quipus en realidad era el conteo de mujeres, de niños, de personas, cantidades. Por ejemplo, mira, esta es la imagen de un quipu. Este es el millar, la centena, la decena y la unidad. Así realizaban el conteo. ¿Qué les pareció el texto? Muy interesante, ¿no? Ahora vamos a resolver. Discrimina y relaciona la frase con el dibujo. Tenían otros hilitos delgados del mismo color como hijuelas. ¿A qué se refiere? A los quipus, gruesos como uso de hierro. ¿Quiénes eran? Ellos. Los quipus eran manejados por el quipucamayu. ¿Quién es el quipucamayu? Aquí está. Relaciona ambas columnas según corresponda. Liñuelos. ¿Qué son liñuelos? Liñuelos. Cada uno de los cabos que forma una cuerda o una trenza. Mieses. ¿Qué son mieses? Cereal maduro. Mijo. ¿Qué es mijo? Planta de familia gramíneas. Muy bien, tú vas a hacer el resto. Interpreta la siguiente expresión y marca con aspa la respuesta correcta. El cargo de Quipucamayu se lo daban por favor porque entre aquellos indios jamás se usó el favor ajeno, sino el de su propia virtud. ¿Qué quiere decir esto? Que el cargo se lo daba porque tenía muchas condiciones, que el cargo se lo daba porque su padre era Quipucamayu o porque los indios nunca ocuparon ningún cargo. Está entre estos dos. A ver, elige, ¿cuál crees? ¿Qué significa quipu? Está en la primera línea, el primer párrafo. ¿Para qué se utilizaba? Para llevar registro o el conteo. ¿Cómo contaban a las personas? Por edades, primero los mayores, luego los que restaban en decena. ¿Hasta qué orden contaban? Contaban de decena de millar. Verdadero o falso. Escribe V si es verdadero o F si es falso según corresponde. Por los colores sacaban lo que se contenía en aquel tal hilo, como el oro por el amarillo, la plata por el blanco y lo colearon como la gente guerrera. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En lo más alto de los hilos ponía el mayor número y qué era la unidad, y más abajo la decena, y así hasta la centena de millar. ¿Es verdad o mentira? Falso. Tú vas a resolver lo que falta. ¿Qué otros usos crees le dieron los antiguos peruanos a los quipus? ¿Qué crees tú? Te lo dejo a tu libertad. ¿Qué profesión que hoy podría ser equivalente a los quipucamayo? ¿El abogado, el administrador, el contador o el profesor de matemáticas? Tendría que ser un contador, ¿no? Reflexiona y responde. ¿Qué importancia tuvo el quipu para los incas? ¿Qué les permitió hacer? ¿A qué se refiere Garcilaso de la Vega cuando dice había poca diferencia entre los indios buenos a malos, que según su poca malicia y el buen gobierno que tenían, todos se podían llamar buenos? ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, continuamos. Dice, completa el cuadro con la información
que da el autor en su crónica, Comentarios Reales. ¿Quién era este señor que tenía los quipu? Quipucamayu. ¿Cuál era su función? Estar a cargo de los yasta. Analiza el texto y explica qué características formales presenta. Conversar con los alumnos sobre las crónicas del Inca Garcilaso. Comenta en grupo, obviamente vas a hacerlo solo, con tus compañeros acerca de las últimas investigaciones sobre los quipus y contrástala con las crónicas y escribe lo último que se ha descubierto. Ya, que los quipus también se les considera como un sistema de comunicación para enviar mensajes secretos. Sí, chicos, se mandaban mensajes secretos a través de los quipus. Claro, como solamente conocía el quipucamayu, el resto no sabía qué significaba. Reflexiona y responda. ¿Crees que la falta de carrozas para el transporte limitaron a los incas? ¿Por qué? O sea, para los incas la importancia de tener una movilidad fue esencial. No creo, porque por ejemplo los quipus fueron llevados por los chasquis y los chasquis obviamente eran muy rápidos. ¿Te hubiese gustado vivir en la época de los incas? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué información del texto te parece más interesante y por qué? ¿Cuál crees que fue el objetivo para escribir este tipo de texto? Yo creo, en la última pregunta, que fue para que nos informen acerca de cómo se realizaba el conteo o cómo se mandaban los mensajes los incas en el antiguo Perú. Bueno, chicos, hasta aquí llegó la lectura de hoy. Espero que les haya gustado. Fue una lectura muy interesante e informativa. Nos vemos la próxima clase. Adiós.